Vamos a estar mirando este día la clase de hoy que el Señor nos permite compartir, que el Señor nos permite abrir de su palabra y aprender de ella. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 12 vamos a estar leyendo hoy en esta mañana tarde. Amén. ¿Todos tenemos? Gloria a Jesús. Yo leo un versículo y usted lee el segundo. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el versículo 2 ustedes. Yo puse. Gloria a Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando ya estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien la presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Gloria a Dios. Padres, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, y nos ponemos a disposición tuya, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos enseñe en esta mañana, Dios, de tu palabra. Te damos gracias en tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Aquí acabamos de leer de un acontecimiento que el apóstol Pablo está hablando. Y el tema de la clase de hoy se titula, capítulo 18 de nuestro libro de estudio, se titula Preparados para un evento trascendente. Un evento que se va a llevar a cabo, y ese evento que espera la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento cuando Cristo venga en las nubes y cada uno del que ha sido fiel y el que está preparado pueda recibirlo en las nubes. No todos van a estar ahí presentes, solo los que están preparados. Amén. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo el pensamiento central de nuestro estudio: la fidelidad del creyente le permitirá estar preparado para cuando el Señor se manifieste en su gloria. La fidelidad de nosotros nos da la garantía y nos prepara para poder estar preparados cuando venga Él en su gloria. Esa es la garantía de nosotros, la garantía del creyente que le es fiel a Dios. No hay otra garantía más hermosa y más grande que no sea esa. La fidelidad a Dios es más grande que la fidelidad de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, o de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre. La fidelidad de Dios es más grande que eso, y trae una recompensa, y la recompensa más grande para el cristiano, para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, es mirar a su Salvador.
¿Quién fue el que murió por usted? ¿Quién fue el que dio su vida por usted? ¿Quién fue el que, del que se habla en Isaías 53, que fue molido, fue abatido? ¿Quién fue el quien llevó nuestras enfermedades? Ay, lo conoceremos cara a cara, tal como es, no como muchos lo pintan en dibujitos con barba grande, barba chica, pelo grande, pelo rubio, pelo negro, que es trigueño, que es blanco, que es rubio. Lo podremos conocer tal como es. Ahí ya nadie nos va a decir, oh mira, él es así, sino que cada uno lo va a mirar. Así que dice, preparados para un evento muy importante. El evento más importante de la historia que se va a llevar a cabo. No sabemos cuándo, pero será pronto. La Biblia dice pronto, pero no nos ha dado fecha. Por lo tanto tenemos que nosotros, ¿qué? Prepararnos. No hacer maletas como unos dicen, porque allá no se va a llevar maletas. Prepararnos con nuestra vida ante Dios. Y esto es un proceso de nosotros a diario. Yo siempre lo he calificado que es como un niño cuando nace. El niñito tiene 2 meses, no puede caminar, ¿verdad? Ya cumple los 6 meses, ya como que la mamá, el papá le comienzan a soltar de las manitos, que comienza a dar unos pasitos, ¿verdad? Se va preparando el niño para cuando ya vaya siendo más adulto, tenga la edad de 2 años, 3, 4, 5, corra, preparándose. De la misma manera nosotros nos estamos preparando, o más bien tenemos que prepararnos como ese niño que el padre le prepara. Y déjeme decirle que no es por nuestra cuenta propia, sino que Dios mismo nos va preparando, nos va santificando, va sacando cosas de nuestra vida, va comenzando a poner nuevas cosas, va comenzando a moldear nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. ¿No se ha dado cuenta usted? No sé, yo me miro en el espejo y me miro que ya no hablo como hablaba antes. Antes hablaba palabras ociosas, como dice la Biblia, y deshonestas. Y gracias a Dios el cambio se mira, y gracias a Dios el cambio se va mirando de acuerdo a cómo usted, a cómo yo nos vamos entregando. En ese proceso nos estamos preparando para ese evento también, de acuerdo a nuestra manera de vivir y nuestra entrega. Gloria a Jesús. Dice el texto áureo que está en Isaías 17:7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Mira lo que dice Isaías. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Miraremos al Hijo de Dios. No lo hemos visto, pero lo conocemos a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que nos asegura nuestra vida. Pero en ese día, dice Isaías, en aquel día el hombre mirará a su hacedor, a su creador lo mirará en ese día, a su salvador, a quien entregó su vida. Esto pasó en el Antiguo Testamento, y Isaías, por medio del Espíritu Santo, profetiza y habla. Déjeme decirle que todos los santos, los que han muerto o han dormido esperando la promesa del Salvador, ese día lo van a ver. Veníamos comentando con una hermana que quién nomás lo mirará, dice. Yo digo, todos lo mirarán, desde Abraham, es más bien, desde el primer hombre hasta el último que haga mirará, pero todos los que han en el Antiguo Testamento, los que han esperado la promesa, lo mirarán también. Y en el nuevo pacto, que es en Jesucristo, los que han aceptado a Jesucristo, también lo mirarán. Gloria a Jesús. Y así que en ese día todo hombre, el hombre, aquí no dice todo hombre, sino dice el hombre. ¿Cuál es ese hombre? ¿Cuál es esa mujer? Los que se han estado preparando para ese evento. No todos, dice Isaías, sino que dice el hombre. Y cuando utiliza la palabra hombre, incluye también a las damitas, a las mujeres. Gloria a Jesús. Y así que ese día lo mirará, dice Isaías, su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, al glorioso, al Rey de Israel. Gloria a Jesús. Dice la enseñanza de esta mañana
Se debe discernir los acontecimientos proféticos y las señales del advenimiento de Cristo. Advenimiento, el regreso de Cristo, la venida de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a ir a nuestra introducción. Y yo quisiera que ustedes se enfoquen en el tema que yo les dije, preparados para un acontecimiento importante, ¿verdad? Enfóquese en eso, porque ahí vamos a poder entender el contexto, o vamos a poder entender el desarrollo de nuestra lección de hoy. Dice en la introducción: es frecuente que en la iglesia surjan personas extremistas que utilicen las escrituras fuera de su contexto para tergiversar la fe de los seguidores. Ante esto, el apóstol Pablo responde con gran sabiduría. Descubrimos aquí cómo la ansiedad por descifrar el futuro puede fácilmente conducir a los creyentes por senderos de error y con consecuencia extraviarlos de la verdad. Leíamos el pasaje. El apóstol Pablo dice: esta venida de nuestro Señor Jesucristo no acontecerá antes que la apostasía se aumente, ¿verdad que sí? En el tiempo del apóstol Pablo, ya casi 2000 años atrás, estaba surgiendo eso. Y nosotros en este siglo XXI todavía estamos viviendo hombres, y por qué no llamar también mujeres, que han apostado de la fe, se han desviado, como dice aquí la escritura, han utilizado las escrituras torcidamente. ¿Para qué? Para desviar a algunos. Por eso decíamos aquí, el hermano Manuel siempre lo ha dicho, es importante tener el discernimiento de Dios a través de su Espíritu Santo para que podamos entender. Hablamos con la hermana Sara, venía hablando, me dice: antes yo no le abría a un testigo de Jehová la puerta porque a mí me decían que ellos tenían espíritus engañadores. Es verdad, si tienen espíritu de engaño. Yo le digo: sí, hermana, por eso nosotros debemos estar preparados al diario en la palabra para poder saber qué es de Dios y lo que no es de Dios. Y desgraciadamente lo que ellos proyectan no es de Dios, porque Dios habla solamente verdad y ellos hablan verdad entre mentira. Eso no es de parte de Dios. Tiene que acontecer, y lo estamos viviendo, el acontecimiento de apostasía. Muchas personas han tomado el lugar, como dice el apóstol Pablo, que han tomado el lugar de Dios y ya se hacen llamar como Dios. Y yo no tengo que decirle a ustedes, porque ustedes ya quizás por las noticias, por internet, por la televisión y por la palabra misma ya se han de haber dado cuenta que estamos viviendo en ese tiempo. Por eso la Biblia dice, y muchos predicadores dicen, que estamos viviendo los últimos tiempos. Esos últimos tiempos son antes ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas tienen que pasar, dice el apóstol Pablo. Mas Cristo también dijo: se oirán que rumores de guerra, habrá enfermedades que nunca existían, hambres. Usted mira la noticia y se mete en internet, en Google, y se va a África y mira cómo millones de gente, miles, mueren de hambre ya en esa parte del mundo. Todas esas cosas están aconteciendo y se están dando a cabo todo lo que la Biblia ya ha dicho. Y así que esto no es nada de nuevo en nosotros. Por eso decía, enfóquese en el tema. ¿Qué era el tema? Preparados para un acontecimiento trascendente. La palabra trascendente también se puede decir importante, algo que no ha ocurrido jamás, algo único. Gloria a Jesús. Vamos adelante. Y dice: la segunda venida del Señor es un tema que se ha presentado mucho a la especulación. Innumerables tratados se han escrito desde distintas posiciones teológicas para defender interpretaciones encontradas por relación al tema.
penosamente muchos de los que se escribió sobre la doctrina comunista, por ejemplo, está hoy en vías de rectificarse tras la caída del imperio de terror que esta doctrina impuso en el mundo libre. Asimismo, personajes identificados como profetas del anticristo y la bestia han pasado a la historia y nuevos autores mundiales volverán a surgir. En Tesalonicenses, segunda carta, tenemos un documento profundamente pastoral y eminentemente escatológico para extraer de aquí lecciones que nos ayudarán a mantener la ecuanimidad con la relación del advenimiento del Salvador por su iglesia, sin dejar de mirar al futuro con optimismo. Se hace indispensable tener claridad sobre el orden establecido desde la visión profética que nos ayuden a no caer en antiguas y tergiversaciones. O sea, el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, proyecta en nuestra vida lo que va a acontecer, lo que va a hacer sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla en segunda de Tesalonicenses. Y ahí surgen muchas preguntas. Más adelante quizás vamos a tener la oportunidad, porque ahí surgen muchas preguntas. Por ejemplo, una de estas le voy a dar solamente. Algunos dicen, ¿y qué hay con los que ya durmieron? Y el apóstol Pablo, sabiamente por el Espíritu Santo, le da una respuesta muy correcta. Y usted sabe la respuesta que dice. La preocupación de muchos en ese entonces decía, y si viene el Señor Jesucristo y que nosotros estamos vivos, lo vamos a ver, vamos a verle a Él. ¿Y qué hay con los que murieron? ¿Qué hay con los que durmieron ya? Ellos no tendrán esperanza, dicen los de Tesalónica. Pero el apóstol Pablo dice, no, tranquilo, ellos están bien, sino que ellos van a ser más primero que ustedes. Dice que ellos van a resucitar primero, y ustedes y nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En una versión del hebreo al español dice, el apóstol Pablo utiliza la palabra en un átomo de segundo seremos transformados. Usted va a la física, pregunta a cualquiera, a sus niños, pregunte en la física, ¿qué es un átomo de segundo? No hay forma de explicar qué es un átomo. Si decimos, el apóstol Pablo utiliza la palabra de un abrir y cerrar de ojos. Si usted imagínese, en un abrir y cerrar de ojos usted no puede percibir nada, absolutamente nada no puede distinguir. El átomo es más rápido y más menos que eso. Imagínese. Pero surgen preguntas y el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, tiene que traer todas las respuestas de acuerdo a la inquietud de la iglesia. Hoy en día el Señor también nos está hablando a través de su palabra, la inquietud que quizás de muchos, o digamos de millones, que tienen acerca de esto. Que cuándo va a venir, que cuándo Cristo viene, cómo serán las señales, qué es lo que pasará, cómo yo voy a percibir que ya está pronto la venida de Cristo, cómo voy a percibir si yo estoy preparado, o cómo voy a percibir si que yo ya estoy ready para irme. Y déjeme decirle que nadie puede decir yo ya estoy listo, porque esto estamos en un proceso y tenemos que cada día, porque si usted dice no, yo ya estoy listo o ya estoy lista, mire, se va a sentar y se va a descuidar, y cuando rato menos pensado pasó, se quedó. Por eso dice el apóstol Pablo en la pasada clase, decía, vigilados siempre, estar atentos siempre. Gloria a Jesús. Y así que vamos a ver a segunda de Tesalonicenses cómo se desarrolla. Pero ya miramos por medio de esta introducción, que el apóstol Pablo trae sabiamente respuestas sobre el advenimiento del Salvador, de su Salvador, de mi Salvador,
del Salvador de todo aquel que ha creído y se ha agarrado y ha dicho, sí, yo te acepto como mi Salvador personal, como mi único Salvador. Gloria a Jesús. Vamos al desarrollo. Dice, escudriñando, dice el punto número 1, escudriñando bien los tiempos. Punto A, preparados para el día de la redención. Versículo 1. Dice el apóstol, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, preparados para el día de la redención. El falso anuncio de que el retorno de Jesucristo ya había tenido lugar generó inquietudes en la iglesia. Si ve lo que, como el enemigo siempre se mete a creer, meter ideas que no son. Se había anunciado o se había escuchado rumores que el retorno de Jesucristo ya había tenido lugar, ya se había dado a cabo, ya había hecho efecto, ya había acontecido. Pero el apóstol dice, generó inquietudes, dice el escritor, en la iglesia. Se había desarrollado un ambiente de perplejidad y ansiedad entre los hermanos, y esto motivó al apóstol Pablo a escribir nuevamente sobre el tema. Le escribió una primera carta y había la necesidad de escribir otra carta trayéndoles la respuesta a sus inquietudes. Gloria a Jesús. Que antes había tratado con ellos en 1 Tesalonicenses 4 y 5. Posiblemente algunos falta profecía se habían desplazado por allí y tenían confundida la comunidad de fe. Pudo existir la percepción de que había sido mal informados por el apóstol, o su vida no giraba en el entorno de la revelación de Jesucristo y había sido excluido de la bendición del retorno de Cristo. Imagínense que, digamos así, algo que no ocurrió, pero habían falsas profecías diciendo que ya había pasado. Y eso como que le quitaba crédito a sus verdaderos seguidores, a sus verdaderos apóstoles, en otra parte, como diciendo, bueno, a ti no te voy a incluir en la bendición, porque déjeme decirle, la venida de Cristo es una bendición para el que le espera. En una de unos anuncios que yo estudiaba, es el retorno bienaventurado, la bienaventuranza esperada, la bienaventuranza esperada, lo que esperamos, la bendición que esperamos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, mirarle a Él, el regreso de Él, con el fin de que la iglesia esté con Él. Ese es el propósito del regreso de Cristo, no es nada más. De regresar para recoger a los suyos, como dice en el libro de Mateo, recoger en el granero y reunirlos y tenerlos juntos, para estar con Él, ¿para qué? Para siempre. Gloria a Jesús. Y así que, hermanos, había pasado cosas increíbles, cosas que a veces ni siquiera hubiésemos imaginado, pero el enemigo desde el principio comenzó a meter su pie para hacer caer al hombre. Recuerda que dice en Génesis, comenzó a hablar con el hombre y comenzó a hablarle palabras bonitas, le sedució hasta que hizo caer. Desde ese entonces, enemigo, Satanás nunca ha estado quieto, más aún con los que han confesado a Cristo, los escogidos de Dios. Él está haciendo la lucha para hacerle caer, cualquier rato mensado para hacer caer. Ese es el trabajo, dijo, el mismo Jesús lo dijo. El trabajo de Él es, ¿qué vino a hacer Satanás? Matar, robar, destruir. Tres cosas bien importantes, no es el tema, pero vamos a hablar. ¿Matar qué?
el alma del ser humano, destruir la vida, el alma del ser humano, robar la salvación que le pertenece al hombre. No le hace efecto a él la salvación, pero quiere robar que esa bendición no llegue a la vida del hombre. Gloria a Jesús. Pero gloria a Dios que el Señor nunca se queda quieto y siempre mueve a hombres y a mujeres inspirados por el Espíritu Santo a traer respuesta a su pueblo. ¿Para qué? Para que no estén inquietos. La expectativa del creyente no solo se da en el contexto de su esperanza por el retorno del Salvador, sino además por su reunión con Él. No solamente es la esperanza que regrese Él, sino que también es la reunión de estar junto con Él. Esto es mucho más que esperar. Es moverse hacia un encuentro que debe tener lugar en un espacio separado para recibir mutuamente, según Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo usa el término dócil. Os rogamos, por favor, es decir, permítanme aclararles, dice el apóstol, y tengan confianza en la enseñanza que les administramos, como sana y completa, para tratar de reafirmar la confianza y seguridad de los hermanos en la enseñanza impartida. Esto da a entender que esos maestros se metieron a todos esos falsos maestros. Y el apóstol Pablo tiene que utilizar la palabra rogamos, diciendo, como pidiéndole permiso, por favor déjenme darles esta palabra, punto de vista mío, de acuerdo al Espíritu Santo, pidiéndole permiso. La humanidad siempre tenía la tendencia de ser incrédula, y todavía tiene la tendencia. Desde el principio, desde que cayó el hombre, surgió todo eso. O dejarse llevar por dudas. Siempre ha existido el peligro de subvertir el orden, procrear inestabilidad y desánimo en la espera. Cuando aparecen teorías, exposiciones que reclaman la autenticidad de la doctrina, entonces es indispensable acudir a las fuentes de revelación para no ser arrastrado por el espíritu de error. ¿Cuál es la fuente de la revelación de Dios? La fuente de la revelación de Dios lo tiene usted y yo, y es su palabra. Es su palabra. Cualquier cosa, alguien le dice, hermano, hermana, no se preocupe, usted tómese, hagamos así, tómese un vasito de cerveza light, esa no tiene mucho alcohol, no le va a hacer nada. O sabe qué, mire, si se va a pegar un bailecito un fin de semana, un viernes, y el sábado viene acá, pues dice, el que reza y pide perdón, bueno, empata ya, no pasa nada. Pero usted y yo vamos a escuchar y vamos a hacer como los hermanos de Berea. Nos vamos a ir a la escritura a ver si que lo que dice aquellos o ella o él está bien, está de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que estaba hablando, lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos nosotros la oportunidad, tenemos la herramienta donde podemos acudir para poder saber si que es un mensaje de error, un mensaje de engaño. La palabra de Dios es la fuente de nuestra revelación. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando. No es el maestro, no es el predicador, no es el pastor, no es el hermano, sino que es Dios mismo que está hablando. Muchos dicen, yo quiero que Dios me hable. ¿Y cómo? Si no abre la Biblia, ¿cómo le va a hablar Dios? ¿O cómo no va a hablar Dios si no abrimos la Biblia? Muchos están esperando, dice, voy a hacer silencio para que una voz audible me diga. Quizás esperando, diciendo así, Luis, te quiero allá. Quizás algunos tienen el privilegio de escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios por eso. Pueden escuchar la voz audible de Dios.
pero también podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hay muchas maneras como Dios nos habla, muchas maneras. La Biblia dice que, vemos en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de muchas formas, en medio de una zarza, en medio de otra cosa, en medio de un torbellino, en medio de las nubes, en medio de un remolino se manifestaba Dios. Dios no se manifestaba siempre de la misma manera. De la misma manera Dios no nos habla de diferentes formas, hoy en día también a su vida y a mi vida. Gloria a Jesús. Seguimos adelante en el punto número B. Dice, entonces este punto número 1, habla el apóstol Pablo que para no ser engañados fácilmente tenemos que acudir a la fuente de sabiduría, la fuente que no engaña, sino que la fuente de verdad, que es su palabra de Dios, la misma palabra del Señor. Dice punto B, no dando lugar a turbación. El escritor, punto 2, versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire lo que el apóstol Pablo dice, no dejéis mover, no se dejen mover fácilmente, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta que fuere llegado hacia ustedes. Dice, no dando lugar a la turbación. Siempre han existido enemigos del Evangelio. Siempre han existido enemigos del Evangelio. ¿Y esos son quiénes? Son los falsos maestros, movidos por el espíritu mismo de Satanás. Los que meten doctrina falsa, los que meten cosas que no son de acuerdo a la verdad, que con sutileza tratan de engañar a los creyentes. Déjeme decirle que los enemigos del Evangelio son los que a diario traen conflicto con el pueblo de Dios. La Biblia dice, y el apóstol Pablo comienza desde su primera carta, dice que nosotros tenemos una lucha constante con el enemigo, una lucha constante. Antes, cuando yo no le servía al Señor, yo ni sentía la lucha. Yo le soy sincero. Parece que yo no tenía que pelear con nadie. Es más, era amigo. Dice el libro de Juan, el que es enemigo de Dios se constituye amigo del mundo. Entonces era amigo del mundo, era amigo de Satanás. Y entonces no tenía lucha porque estaba con él, ¿no? Y hacía las obras de él y lo que le gustaba a él hacía. Pero cuando venimos al cristianismo, cuando ya aceptamos a Cristo, llegamos a los pies al Evangelio, nos ganamos un enemigo. Pero dice, Cristo dijo, no se preocupen porque yo he vencido al mundo, representando a Satanás. El mundo representa a Satanás. En otras palabras diciendo, no se preocupen, yo he vencido a Satanás. Por lo tanto, ustedes también vencerán en mi nombre. Gloria a Jesús. Y así que ha habido enemigos del Evangelio, muchos desde el tiempo de Cristo hasta el día de hoy. En la actualidad, peligrosamente, algunos falsifican cartas y usan motivos carismáticos para impresionar y desvirtuar la sana doctrina al introducir sus conclusiones con revelación especial. Según Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo. El llamado del apóstol aquí es a mantener las posiciones, a ser estable y rechazar todo intento de los profetas seductores, por confundir, desanimar y trastornar la fe de la iglesia. El llamado de Dios para nosotros es de estar firme en él, en el fundamento que habla el libro de Mateo, Marcos, Lucas, el fundamento que es Cristo.
estar firmes y que no nos vaya a pasar como le pasó el ejemplo que puso Jesús a estos dos hombres que fundaron la casa en diferente forma. Usted y yo no queremos ser movidos, pues sigamos haciendo fundamentos en la roca que es Cristo. Porque si comenzamos a hacer nuestro fundamento en la arena, en la tierra, fácilmente vamos a ser movidos de cualquier cosita que nos diga. Y ese ejemplo Jesús lo puso hablando, refiriéndose no de la casa, de nuestra casa física, de nuestro hogar, refiriéndose a nuestra fe. La casa ahí en ese pasaje representa nuestra fe. Porque si recuerda que vino la tormenta, vino los vientos, vino todo, y el que estaba en la arena, en la roca, resistió. Su casa no se cayó, su fe no se cayó. Pero el que vino, el que fundó en la arena, cuando vino las tormentas, ahí puedo añadirle, vino falsas enseñanzas, vino problemas, vino tantas cosas. Dice que la ruina, ¿qué fue? Su ruina fue grande. Su fe se desapareció, su fe se desvaneció. Su fe fue nada. ¿Por qué? Porque hizo un fundamento en algo que no era sólido, algo que no iba a resistir, algo que no era verdadero. Pero Cristo nos recomienda, dice ahí mismo, no sean como ellos, sino que sean como el que fundó en la roca, en el fundamento sólido y perfecto que es Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo dicen que es Cristo la roca, Cristo es el perfecto fundamento. Así que dice aquí el llamado del apóstol Pablo a los de Tesalonicenses, y el llamado de Dios para nosotros es que estemos firmes en el fundamento que es Él, para no ser engañados. Ese es el propósito, para no ser engañados. Gloria a Jesús, porque nadie quiere ser engañado, ¿verdad? Pero la garantía para no ser engañado es estar ¿en dónde? En la roca que es Cristo, en la roca que es Él. Gloria a Jesús. Cuando el creyente es débil, dice el escritor, y permite que se apodere de sus pensamientos una doctrina contraria a la que antes le ha sido enseñada, cuando se juega con la verdad y se plantea otras posibilidades acerca de la revelación. ¿Qué es esto de jugar? Dice la Biblia esto, pero viene otro y dice, no sé, para mí creo que no es verdad esto, lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo. Eso es jugar con la verdad. Poner en duda, no la palabra del apóstol Pablo, sino la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo habló. Dígame, hermana Felicia. Poner acerca de la apostasía, ¿no? Vemos como en todos los tiempos ha estado presente, en tiempos de los apóstoles. En la misma iglesia de Tesalónica, Pablo le exhorta, ¿no?, que no se dejen mover fácilmente, ¿sabe?, del fundamento que habían sido enseñados. También en el libro, en la carta de Judas, dice así, Judas, como un solo capítulo, número 3, dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero decirle que ahí el apóstol Judas está exhortando, dice que
contiendan ardientemente. O sea, pocas veces en la Biblia se menciona esta palabra. En otra parte dice que no seamos contenciosos. Pero en esta parte, en cuanto a la fe, cuando viene, por ejemplo, alguien y se para ahí y dice algo que no es basado en la Biblia, que no se concuerda con la Biblia, pues usted tiene el derecho de parar y reprenderlo, ¿sabe? Y decirle, no, eso no está así. Ahí eso quiere decir que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿sabe? Si alguien, usted ve que trae una herejía, una cosa que no es basada en la Biblia, pues en esa parte Dios nos manda que contendamos, ¿sabe? No podemos callarnos si una persona viene y trae cosas que no es de acuerdo, ¿sabe? No podemos todo. Seríamos entonces como cómplices si no hablamos. Gloria al Señor. Entonces, ahí también eso yo veo que por la única forma que nos manda a contender, dice, por la fe, ardientemente, dice. Estamos llamados a defender también la sana doctrina. Gloria a Dios. Pablo también lo hizo en una ocasión con Pedro, cuando estaban judaizando también. En ese caso también lo reprendió. Gloria al Señor, esa es mi humilde opinión. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Felicia, muy aceptable su opinión. Y gracias por traer ese punto de vista a nosotros. El apóstol Pablo, cuando dice contiendan o contendamos, es que defendamos el Evangelio. Defendamos el Evangelio a las falsas enseñanzas de otros que vengan a imponer. Uno de los grandes hombres que fue defensor del Evangelio, ejemplo vivo para nosotros, es el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces él no se enfrentó con los del Sanedrín, con los de las sinagogas? ¿Cuántas veces él no tenía que hablar y no a golpes y nada de eso, sino que de acuerdo a la palabra, lo que era, y defendía el Evangelio? En una ocasión en Romanos dice, no, hay que en el libro de Romanos habla, no hay que circuncidarse. No, muchos decían, si no se circuncidan, pues no está completo eso. Y el apóstol Pablo sale a defender el Evangelio y dice, ya la circuncisión no vale la de carne, de cuerpo, sino que la circuncisión perfecta y la que Dios acepta es el de corazón. Esa es la circuncisión que Dios quiere, que nuestro corazón se circuncide hacia Él, que seamos entregados a Él. Y el apóstol Pablo fue uno de los grandes defensores a través de la historia de la Biblia, quien defendió el Evangelio. Y cuando digo que defendió el mayor defensor del Evangelio, es porque entregó su misma vida por el Evangelio. No le importó ser decapitado por el Evangelio. Gloria a Jesús. Gracias, mi hermana, por ese punto de vista muy bueno. Gloria a Jesús. Y dice aquí, por ello el consejo del apóstol Pablo es claro: no os dejéis, no nos dejemos mover, o no nos dejemos que alguien nos endulce con palabras bonitas y que seamos engañados, porque a fin de cuentas es asunto de voluntad y determinación del creyente para ser firme y no claudicar. En un mundo que nuestra hostilidad y la palabra de Dios, a la palabra de Dios, es una sociedad empobrecida espiritualmente y una proliferación de maestros de error. La compostura del creyente tiene que ser de convicción, bien definida, arraigadas a la verdad para no apostatar. Debemos tener una convicción definida, bien arraigada a la verdad. No que digamos, me parece que es así. No que, pero parece que es así, parece que no es. Sino que debemos tener una convicción bien definida, bien arraigada. ¿En qué? Arraigada en la palabra de la verdad, que es la Biblia, para no apostatar. Santiago 1:5 y Hebreos 3:13-9 también habla de eso.
Estas y otras escrituras nos desafían a mantener una postura firme y fiel. Santiago, búsqueme, Santiago, esto está interesante. Santiago 1, versículo 5. Y otro me busca Hebreos 13:9. Gloria a Jesús, yo sigo adelante. Me alzan la mano cuando estén listas. Apoyándonos siempre en la oración y la lectura de la palabra. La debilidad de carácter de un cristiano siempre es síntoma de una gran ausencia de instrucción bíblica sistemática. La mayoría de los creyentes gozan de gran inspiración y poca o ninguna información. Luego, cuando fallan los concomitantes de inspiración, desaparecen las constancia por no tener la estructura sólida sobre la cual afirma su confesión y esperanza. Pero por eso la iglesia debe fortalecerse en la enseñanza de la palabra en forma sistemática. ¿Qué dice Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta el 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria a Jesús. Hebreos 13:9. ¿Alguien tiene? 13:9. Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Gloria a Jesús. Hebreos dice, no se dejen mover. ¿Cómo dice el hermano Patricio una vez más? No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas. Ahí déjenme, hermano. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza. Y para no dejarnos mover de esa clase de enseñanza, tenemos que tomar el ejemplo de Santiago, que dice, pídale a Dios que sabiduría. Estos dos pasajes van arraigados. Los dos pasajes van unidos. Para no ser movidos y no ser llevados por enseñanzas, doctrinas falsas, debemos pedir al Señor sabiduría. ¿Qué sigue diciendo? Que Él da en abundancia y sin reproche alguno. Él no dice, bueno, te voy a dar solamente este porcentaje, sino que Él da en abundancia. Toma, llénate. Pero está en nosotros, ¿qué? Pedirla y con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como dice que a la onda del mar, y el hombre de doble ánimo no puede recibir nada de eso. Estos dos versículos van arraigados o van juntos, porque los dos son necesarios para no ser movidos. Si no pedimos la sabiduría a Dios, vamos a ser fácilmente movidos. Por eso el hermano Manuel hablaba del martes, que la iglesia debe tener ¿qué? El discernimiento, un espíritu de discernimiento para poder entender, para poder saber qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y como decía el hermano, para no decir a todo amén. Gloria a Jesús. Sigue diciendo aquí el escritor, dice, la debilidad de carácter de un cristiano siempre es síntoma de una gran ausencia de instrucción bíblica sistemática. La mayoría de los creyentes gozan de gran inspiración y poca o ninguna información. Luego, cuando fallan las concomitantes de inspiración, desaparece la constancia por no tener una estructura sólida sobre la cual afirmar sus confesiones de esperanza. ¿Alguien me busca 2 Timoteo 3:16? Hermana Zoila, por favor, 2 Timoteo 3:16. Hermana Yesenia, Romanos 15:4. Y hermano William,
Juan capítulo 3, 39. Hermano Patricio, por favor, le ayuda a mi hermano William ahí. Juan 5, 39, hermano William. Romanos 15, 4, hermana Yesenia. Y Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16, hermana Zoila. ¿Lo tiene listo? Hermana Zoila, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces debemos hacer nuestra estructura y nuestro fundamento cada día más ¿en qué? En la palabra de Dios, en la escritura, porque dice que es útil para enseñar. ¿Enseñarnos de qué? De las falsas doctrinas, de las cosas que no van de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Es útil para qué? Redarguir, corregir y instruir en justicia es doctrinar. Para doctrinar. La palabra de Dios es para doctrinar nuestra vida. Justicia en nuestra vida espiritual. En justicia, gloria a Jesús. Así que debemos estar ahí, hacer nuestra estructura o agarrarnos en la palabra del Señor. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la Escritura, ¿qué hay? La esperanza. Por eso dice el último párrafo. Por eso la iglesia debe fortalecer su vida en la enseñanza de la palabra. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Habla el último párrafo. Es la esperanza, ¿verdad? La esperanza de todos. La esperanza. ¿Dónde encontramos nosotros esperanza cuando estamos afligidos? Vamos a la palabra de Dios y leemos un pasaje bíblico y da justo a lo que nos está pasando. Quizás no tenemos trabajo y vamos y abrimos Salmos 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un ejemplo nomás. Pero la palabra de Dios es esperanza para nosotros, para todo aquel que busca. ¿Qué dice Juan, hermano William? Juan 3, ¿cuál era? 5:39. Gloria a Jesús. ¿Queremos tener vida eterna? Pues ahí están las Escrituras. ¿Quién lo dijo eso? El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, le dijo a la multitud cuando estaban a sus discípulos: escudriñad las Escrituras porque parece que en ellos está la vida eterna. Y aquí está la vida eterna para nosotros, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que nosotros debemos fortalecernos en la enseñanza, no porque hoy yo le estoy diciendo, no porque el escritor de este libro de la escuela dominical lo está diciendo, no, porque el mismo Dios lo ha dicho en su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Vamos al punto número B, si tenemos tiempo todavía. Cuando el hombre de pecado se manifieste, dice el escritor, punto 2. Punto número A, la apostasía será el preludio. Gloria a Jesús. Versículo 3 del capítulo 2 dice, el apóstol Pablo nuevamente hablándole, diciendo: nadie os engañe en ninguna manera. Cuando dice en ninguna manera, en ninguna forma, tanto en enseñanza o en predicación, o por medio de una carta, o por medio de un mensaje, ahora que están los textos, los celulares, rapidísimo, por medio de eso. Porque no vendrán sin antes que venga la apostasía. Cuando está refiriéndose en la primera parte que nadie os engañe en ninguna manera, es de la venida de Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo, sigue diciendo,
Porque no vendrá la venida de Jesucristo sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria a Jesús. Dice, previo al retorno del Señor, sucederá hechos que debemos tomar muy en cuenta como señales de que la redención está cerca. Gloria a Jesús. Aquí el apóstol Pablo insiste en la necesidad de conocer este orden para no ser perturbados por los pseudoprofetas y maestros de engaño. Una serie de vocablos se unen en estos versículos de advertencia para prevenir el descarrío. En el griego dice afartenón, traducido como engaño o mala persuasión. En nuestro idioma es lo que el apóstol Pablo desea evitar. Muchos tratan de usar la fantasía, la distorsión para llevar tras así a los débiles y pocos informados de nuestras congregaciones. Por ello es necesario esforzar intensamente la educación bíblica y sistemática. Ya ve por qué es necesario las escuelas dominicales, las enseñanzas de los martes. No solamente eso, sino que la propia dedicación de nosotros en casa, poder abrir la palabra de Dios, informarnos de ella. Porque el enemigo tira parejito, mire, tira parejito. Pero al que está débil, le trae. Y al que está fuerte, él puede coger y cortar. Y no le deja arrastrado. Pero al que está débil, fácilmente lo va trayendo. Pero él tira parejito. Por eso nosotros debemos procurar y pedirle a Dios que nos vaya enseñando y poder ir creciendo cada día en el conocimiento de Él. No en el conocimiento de una iglesia, no en el conocimiento de una institución, no en el conocimiento de una escuela bíblica, sino que en el conocimiento de Él. Porque déjeme decirle, el mejor maestro que hay es el Espíritu Santo. El mejor maestro que enseña nuestra vida es el Espíritu Santo a través de su palabra. Aquí no hay hombre que diga, y si hay hombre, pues que Dios tenga misericordia, que diga, yo soy el mejor maestro de este instituto, yo soy el mejor maestro de aquí de la iglesia, yo soy el mejor maestro de una universidad teológica, porque no existe. Todo lo que hace y todo lo que él puede desarrollar es por medio del Espíritu Santo, y hay muchos toman ese crédito y menospreciando al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Pero la venida del Señor Jesucristo es el tema de hoy, ¿verdad? Nada de eso acontecerá sin antes que la apostasía, los falsos maestros salgan. Pero usted y yo ya estamos advertidos, ya sabemos por medio de la palabra que eso sucederá, y la recomendación de parte de Dios, y el apóstol Pablo habla diciendo que debemos estar firmes para no ser movidos fácilmente de lo que hemos creído al principio, de lo que hemos creído y lo que hemos confesado con nuestra boca. Y por eso dice el escritor, es importante que la iglesia se vaya desarrollando en una escuela, en una educación bíblica sistemática, en una educación donde usted y yo podemos seguir teniendo el conocimiento de Dios, seguir aprendiendo de parte de Dios, y podemos seguir creciendo y seguir subiendo un escalón más, como Dios quiere de cada uno de nosotros. Y gloria a Dios que el Señor nos permite en este día de compartir, de abrir su palabra, abrir el libro y mirar su palabra de lo que Él está hablando y lo que nos está enseñando. Déjeme decirle que yo he sido bendecido de parte de Dios, porque a través de estas enseñanzas yo he podido mirar cosas que antes no había mirado. Y toda la gloria sea para el Señor, que el Señor me da la oportunidad de estar parado aquí.
también sabiendo la responsabilidad que cae en mis hombros. Porque no estoy tratando, como decía un hermano utilizando esta palabra, y discúlpeme si es ofensiva, no estoy tratando con animalitos, sino estoy tratando con seres creados por el mismo Dios, con almas. Y la responsabilidad de nosotros que estamos aquí al frente es bien grande, pero todo le damos la gloria a Dios y nos depositamos en la mano de Dios que Él haga la obra, y que la palabra que salga por nuestra boca sea de edificación y de bendición para su vida. Ese es el propósito de Dios, es el propósito y el deseo de Dios, que seamos edificados en Él cada día. Gloria a Jesús. Pero como le decía, entonces la venida del Señor Jesucristo va a aparecer después, o más bien sucederá primero los engañadores, los falsos maestros. Entre los tesalonicenses, la apostasía era un mal que había afectado la estabilidad de la iglesia. Mira que no dice el escritor que a la comunidad de Tesalónica, sino que había afectado a la estabilidad de ¿qué? De la iglesia. Los judaizantes no cesaban de inquietar a los creyentes por sus doctrinas mosaicas, y a esto se suma la tarea de los falsos maestros. El evangelio, la iglesia estaba siendo bombardeada por tantas doctrinas falsas. ¿Qué quiere decir? Que estaban viniendo una tras de otra, otra tras de otra, otra tras de otra, para ver si que en una de esas puede desviar a uno. Y la pregunta hoy en día es para nosotros: ¿el enemigo ha parado o ha cesado de tirar esas bombitas o de esos ataques? No ha dejado. Él quiere hacer lo más posible para por lo menos a uno desviar. Pero no vamos a ser desviados, no vamos a ser arrastrados, y que estamos, como dice, fundados nuestra fe en la roca sólida que es Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo, hablando de la iglesia de Tesalónica, era bombardeada por tantas doctrinas falsas. El apóstol Pablo manifiesta que la apostasía es pero no la única señal para el regreso del Señor. Esa era una de las señales, la apostasía. Que además se debe esperar la manifestación del anticristo, el hijo de perdición. Es decir, uno que es producto de la perdición y cuyo fin es la perdición misma. Para el creyente maduro, la esperanza futura de la venida del Señor no lo puede sorprender, porque con la ayuda de Dios y el estudio de ¿qué? De la palabra, puede afirmar sus convicciones y no ser engañado. Una vez más, dice el escritor, con la ayuda de Dios primeramente, y con el estudio, con el escudriñar la palabra, pueden afirmar sus convicciones, pueden afirmar sus creencias, pueden afirmar lo que usted ha creído, lo que usted ha escuchado por primera vez, que Cristo es el único camino hacia el cielo, el camino y la verdad que conduce al Padre. Si alguien le viene con una idea, mira que María intercede por nosotros, o Juanita intercede por nosotros, o cualquier nombre que se pueda ocurrir, pero si escudriñamos la Biblia, sabemos que el único camino que nos lleva al Padre es Cristo. Y así que podemos tener nuestra convicción y nuestra creencia firme y bien sólida cuando escudriñamos su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando leemos su palabra, y con la ayuda de Dios. Gloria a Jesús. Dice, el mal se levantará contra todos lo que sea de Dios. Punto número B. El mal se levantará contra lo que sea de Dios. Versículos 4 y 5 dice, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol, que cuando ya estaba
todavía con vosotros os decía esto? ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando Él estaba con nosotros todavía, Él os decía esto? Vamos a ver qué dice el párrafo. El mal se levantará contra todo lo que sea Dios. Al levantarse el hijo del mal, con un anticristo tratará de persuadir con sus palabras y sus hechos a la humanidad contra la voluntad de Dios y de Jesucristo. Este sujeto será un usurpador de la autoridad de Dios y un tirano que declara adoración y honores que solo se le deben dar a Dios. Desde la destrucción del reino de Dios, desde la destitución del reino de Dios, la intención de Satanás ha sido usurpar el lugar de Dios en la vida de los creyentes. Mire que este no se queda quieto. Estaba arriba, pero por querer usurpar el trono de Dios, decía un hermano así en esta forma: Dios le dijo, bueno, aquí no hay lugar para ti, vete por aquí porque aquí no hay lugar, una patadita y te fuiste porque aquí no hay lugar, esto me pertenece a mí. Fue destituido de la gloria de Dios. Él contempló la gloria de Dios, dice el libro de Isaías, Ezequiel, algo así, que fue arrojado, destituido de la gloria, y no se queda quieto, sino que quiere quitarle también al creyente. Imagínense, quiere quitarle al creyente. ¿Dónde me quedé? Sí, dice: este sujeto será un usurpador de la autoridad de Dios y un tirano que reclama adoración y honores que solo le pertenece al Señor. Cuando Satanás se puso en su rebeldía, estaba pidiendo adoración. Él quería ser, ¿qué dice? Quería ser como Dios. Pero como Dios dice, pues mira, solamente la adoración y la honra y la gloria me pertenece a mí. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de quitarle ese atributo, ese derecho que le pertenece a Dios. Porque cuando estamos quitando los atributos o quitando ese derecho que solamente le pertenece al Señor, déjenme decirles que estamos metiéndonos en algo bien peligroso. No vayamos a ser reprendidos de una manera bien fuerte. Desde la destitución del reino de Dios, la intención de Satanás ha sido usurpar el lugar de Dios en la vida del creyente, desvirtuar la obra del Hijo de Dios e imitar la manifestación del Espíritu Santo a fin de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire que Satanás es una imitación. Él siempre quiere imitar a Dios. Siempre ha querido imitar a Dios desde el principio, pero no ha podido porque Dios es único. No hay imitación a Él. Dios es un solo Dios. Él es único. Y alguien que quiere imitar a Dios, el que discierne bien la palabra, pueda percibir y dice: esto es una imitación, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pero Él siempre ha querido usurpar la obra, dice, del Hijo de Dios y imitar la manifestación del Espíritu Santo. Imagínense. No es el punto, pero se miran muchas cosas que dicen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo a veces. En la mayoría de las veces no es. Y qué pena, pero esa es la realidad. Pero cada uno que tenemos y buscamos el discernimiento de Dios, vamos a saber lo que es de Dios. Como le decía, si alguien le tira una palabra y usted cree que esa palabra no es de parte de Dios, no va de acuerdo a la Biblia, usted lo que va a hacer es así, al lado, y que siga eso. No la va a aceptar. No la vamos a aceptar. Y dice, y el fin de esto es, el propósito de eso, del trabajo de Satanás de ser imitador, es como dice Corintios 11:14,
posiblemente de engañar a uno de los escogidos. Eso es lo que él quiere hacer. Gloria a Jesús. Tomando en consideración esta advertencia, el creyente deberá ser sobrio en su pensar. ¿Qué es sobrio? Tener los 5 sentidos activaditos. Alguien decía que la mujer tiene un sexto sentido. Yo digo, no puede ser posible. Solo todos los seres humanos tenemos 5 sentidos. Los 5 sentidos el Señor nos ha dado para que los pongamos a práctica. Hay que tener activos. Eso es lo que quiere decir el escritor. Ser sobrios en nuestra manera de pensar. Los 5 sentidos de nuestra mente tener activos. Así no permitirá, dice el escritor, que las ambiciones del malo, del enemigo, se apoderen de su corazón y no descuidará el cultivo del crecimiento de su fe en el Señor, en el Dios verdadero. Si estamos sobrios, dice el apóstol Pablo, dice, no embriaguéis en vino que trae disolución, sino que estar llenos del Espíritu, para estar sobrios, para estar activos nuestros 5 sentidos. Y así que el mal se levanta siempre y se opone a todo lo que es de parte de Dios. Y el que dirige, dice así uno de los maestros, el que dirige todo eso es el principiante, el que yo creo, el príncipe de este mundo, Satanás. Es el que dirige toda, digamos así, dice él, toda la orquesta, dice. Dirige todo su ejercitito, para decir pequeñito, porque dice Jehová es el jefe de los jefes, Jehová es el guerrero de guerreros, Señor de señores, y Jehová el rey de los ejércitos. Y así que él dirige su orquestita pequeña. Gloria a Jesús. Siempre entonces el mal se va a levantar contra todo lo que es de parte de Dios. Quizás a mí en el trabajo me van a decir, y me han dicho, oye, pero tú también exagerado, eso ya no es nada. Me dice, eso no es nada, tú también muy exagerado. Dice, una musiquita, tú también exagerado, me dice. Y mira, dice, la musiquita no habla nada malo, dice. Y en realidad no habla nada malo, pero digo, pero esto no glorifica a Dios. Y ya le pongo un ejemplo, digo, mira esta letra, digo, que tú escuchas, ¿a qué refiere? Dice, se queda callado porque refiere a violencia, a una violencia. Pero me dicen, tú eres muy exagerado. Siempre se va a levantar algo que uno quiere hacer la voluntad de Dios. El enemigo siempre me decía, no, eso es exagerado, para tratar de, quizás tirándome una de las buenas, para decir, no, pues le va a poner a pensar, a ver, maybe me acepta. Y dice, no, está bien eso está bueno. Pero déjenme decirle, todo lo que es de Dios, el enemigo siempre se va a levantar. En nuestra propia vida mismo se va a levantar. Y creo que cada uno de nosotros nos ha experimentado. Cada uno de nosotros hemos experimentado todo eso, que el enemigo, déjenme decirle que el enemigo no es mi hermano, no es mi familia, ni nada de eso, sino que el enemigo coge como instrumento para ver cómo nos hiere o cómo nos ataca a nosotros. A veces nosotros dicen, no, ese se porta así, yo le odio, yo no le puedo querer a él. Yo, una de las cosas que he aprendido en el caminar de Dios, y gracias a Dios, es que yo no me puedo poner a pelear con mi hermano o con mi vecino, sino como dice el apóstol Pablo, la pelea nuestra es contra huestes, con el espíritu que es contra de Dios. A veces nosotros tomamos y cometemos el error de decir, no, él me dijo algo así, yo no le voy a dirigir la palabra nunca más, si no me pide perdón, yo no le voy a dirigir más, es más, yo le odio. A veces cometemos ese error. Exactamente. No es mi vecina, no es mi vecino, no es mi jefe, no es mi amigo de trabajo, sino que es el enemigo que se mete y lo utiliza como instrumento. Porque el enemigo es espíritu. Y ¿cómo me va a atacar a mí si no se hace manifiesto en algo?
Eso es lo que hace el enemigo. Así que nosotros debemos amar a nuestro los que están alrededor, aunque nos hieren, y tener ¿cómo puedo decir? Tener una enemistad o una guerra espiritual con el enemigo de las almas. Con ese que tenemos que pelear, con ese que dice el apóstol Pablo en Efesios que debemos que pelear, con ese que tenemos la pelea diaria, todos los días. Gloria a Jesús. Y así que el mal se levanta todo lo que es contra Dios. Y vamos con este punto al último ya, porque ya nos falta 10 minutos nomás. Dice así, vamos a ir a... Gloria a Jesús. Vamos a ir al punto número 3. Al concluir, Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 8. Dice punto A, dice, entendemos aquí que el interruptor para que el hijo del mal no prevalezca es el Espíritu Santo. Es el interruptor, el Espíritu Santo. Una vez la presencia del interruptor ha sido quitada, escúcheme bien. Ahora mismo el Espíritu Santo es el que hace la obra aquí en la tierra, el que dijo Jesucristo, yo me voy, pero voy a mandar a alguien que va a estar en representación mía, alguien que les va a conducir a toda verdad, a toda justicia, y les dará revelaciones que nunca ustedes han conocido antes. El Espíritu Santo es el que ahora mismo está en la tierra, y ese que intercede por la iglesia, intercede por usted, intercede por aún llevándole palabra al que está perdido, para que convenciéndolo de pecado. Pero dice aquí el escritor, entendemos aquí que el interruptor, el defensor el interruptor para que el hijo del mal no prevalezca, para que no gane, quiere decir, es el Espíritu Santo. Una vez la presencia del interruptor haya sido quitada, ¿de dónde? De aquí de la tierra. ¿Por qué será quitada? Va a ser quitada porque el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. No se manifiesta allá en una sociedad, no se manifiesta allá en una escuela pública, sino que el Espíritu Santo se manifiesta y vive en el ambiente de la iglesia. Porque dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos templo, ¿de qué? Del Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Pero cuando ya se ha quitado el Espíritu Santo, se da a entender que la iglesia también será quitada también. El que gobernará tomará el control total y absoluto es el anticristo, es el Satanás, que tomará el gobierno total absoluto, porque ahora mismo tiene el control de esta situación Satanás del mundo, pero está controladito por el Espíritu Santo. No puede sobrepasarse el límite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo de intersección. Pero una vez se ha quitado el Espíritu Santo, olvídese, va a tener camino libre para hacer lo que Él quiera. Dice, haya sido quitado, la operación del anticristo se manifestará con toda su fuerza y malignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo él está, pongamos así, de un 100%, un 40% nomás haciendo maldad. Pero cuando se ha quitado, se va a llegar al 100%, va a hacer lo que tenga en gana, va a tener camino libre. Gloria a Jesús. Y dice, el evento de la manifestación está ubicada entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. No estando el interruptor, se abrirá la puerta al anticristo. Ya no estando el Espíritu Santo, se abrirá la puerta del anticristo. Y si nos metemos a escatología, pues eso no es el tema. Vamos a mirar qué va a pasar después del arrebatamiento, y usted, si tiene tiempo, va a mirar en Apocalipsis, va a mirar en el libro de Isaías también,
y todos los acontecimientos. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Tengo 5 minutos. Dice, propagando la enseñanza del maligno y manifestaciones del poder del que aparentarán ser las de Cristo, pero no serán del Señor quien las estará realizando, sino el anticristo. Si el mesianismo se fundase solo en las señales externas, el milagro y prodigios, este tendría suficiente como para apoyar sus reclamos. Pero al fin esto no es suficiente. Por ello es importante prestar atención a la advertencia dada por el mismo Señor en el libro de Mateo. Búsqueme a alguien rapidito, Mateo 7:15. Contra las profetas fraudulentos. Por esto, lo más revelante para el creyente siempre debe ser la verdad y el testimonio, y no el carismatismo con el cual muchos tratan de ocultar su naturaleza. Lo que puede llamar a confusión es que, según lo describió el apóstol, incluyó establecerá su reino sobre el movimiento del poder maligno y señales. Allí reside el peligro y de una interpretación equivocada de la profecía en relación a las señales del tiempo postrero. ¿Quién tiene Mateo? Dice, guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Jesús. Esa es la advertencia y sigue siendo la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos cuidado de los que se disfrazan de ovejas y por dentro que dice que son lobos rapaces, que engañan. Gloria a Jesús. Ya que el acontecimiento, ¿cuál era el enfoque? ¿Cuál era el tema? Alguien me lee el libro, el tema, ¿cuál era el tema de la clase? Preparados para un acontecimiento trascendental, un acontecimiento importante, un acontecimiento que nunca se ha llevado a cabo todavía. ¿Cómo nos preparamos? Decía el escritor, escudriñando su palabra, pidiéndole sabiduría, como dice Santiago, pidiéndole fe, como dice Santiago, haciendo de nuestra vida una vida diaria sometida a Dios, escudriñando la palabra, como dice Juan, decía capítulo 5, 39. Jesús mismo lo dijo, escudriñar las escrituras porque parece que en ellas os tenéis la vida eterna. Así que, hermanos, nosotros debemos prepararnos para ese acontecimiento. Usted quiere ver a su Salvador, prepárese. Yo quiero ver a mi Salvador, tengo que prepararme. Usted quiere saber quién fue el que murió, qué le hicieron y cómo es Él. Personalmente, preparémonos. Gloria a Jesús. Vamos a dar por terminado esta clase, póngase de pie, vamos a darle gracias.